Los invito a abrir la escritura en la epístola a los Hebreos capítulo 3 verso 12. La escritura dice de la siguiente manera: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El tema se titula La incredulidad del corazón. El escritor de los Hebreos se dirige a un grupo de creyentes judíos y gentiles que habían conocido la verdad, pero que debido al temor que tenían por el imperio romano, el cual exigía lealtad sobre todas las cosas, habían preferido mantenerse al margen en cuanto a la fe en Jesucristo. Los hebreos se limitaron a continuar en el judaísmo. De esta manera podían gozar de la protección oficial de Roma y seguir practicando sus rituales, ceremonias y sacrificios. Habían transcurrido aproximadamente 64 a 67 años después de Cristo y el Evangelio se había expandido, siendo el imperio romano el acérrimo enemigo del cristianismo, que a toda costa atemorizaba a través de torturas, castigos, cárcel y persecución a todo creyente que profesaba ser seguidor de Jesucristo. Los cristianos recibían un trato hostil de parte del imperio romano, y cuando alguien se convertía a Jesucristo, era expulsado inmediatamente de la sinagoga y evidenciado con Roma para que fuera castigado. En muchos casos, los cristianos fueron llevados al Coliseo para ser devorados por los leones como señal de escarmiento para los nuevos convertidos. Por ese motivo, el autor de los Hebreos se enfoca en persuadir a los nuevos creyentes para que su fe sea genuina en Jesucristo. De esta manera traza cuidadosamente su carta para dar a conocer a Jesucristo en 13 capítulos, resaltando su grandeza, su poder. El capítulo 1 de los Hebreos presenta a Jesucristo como superior a los ángeles. Capítulo 2, el autor de la salvación. Capítulo 3, Jesucristo es mejor que Moisés. Capítulo 4, Jesucristo es el sumo sacerdote. Capítulo 5, tiene un sacerdocio eterno que dura para siempre. Capítulo 6, Dios rectifica su promesa con juramento. Capítulo 7, el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec. Capítulo 8, es mediador de un nuevo pacto. Capítulo 9, el sacrificio de Jesús es suficiente. Capítulo 10, Jesucristo hace la voluntad del Padre. Capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Capítulo 12, hace una invitación a poner la mirada en Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Capítulo 13, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. De esta manera el autor de los Hebreos presenta la figura de Jesucristo para que la fe de los convertidos sea genuina. Ellos no podían descuidar una salvación tan grande, tal como lo dice Hebreos capítulo 2, verso 3. Tampoco podían dejar la oportunidad de entrar en el reposo del Señor, la salvación eterna. Pero en ese momento la fe de los hebreos se encontraba en un dilema: continuar en el confort de la religión tradicional con la protección de Roma o aceptar a Jesucristo a pesar de las amenazas que podían recibir de parte de Roma. Tengamos en cuenta que la carta no va dirigida a los incrédulos, sino a creyentes, a gente que conocía la ley de Dios, a gente que en su momento pertenecía a una sinagoga, pero habían conocido el Evangelio. Pero debido a la oposición y persecución, hostilidad, maltrato, castigo o encarcelamiento, podía ocasionar que la fe de muchas personas se inclinara a la incredulidad. Hebreos capítulo 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo primero que se debe de cuidar es el corazón. Que el corazón no sea malo, no sea mal agradecido, sino que tenga memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. Que no le dé oportunidad a la incredulidad. De lo contrario, la persona puede retirarse y apartarse del Dios vivo.
Sabemos que uno de los pecados más letales es el pecado de incredulidad. La incredulidad opera en las personas no salvas, no regeneradas, aquellas personas que no han nacido de nuevo, que no han venido al encuentro con Jesucristo, personas que rechazan a Jesús, que no lo han aceptado. La incredulidad les estorba y no les impide ser salvos. Tal como lo dice San Juan capítulo 3, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero de igual manera la incredulidad también opera en los escépticos, los cuales exigen y demandan pruebas para poder creer en Jesucristo. Como es el caso de Tomás, que no le bastó escuchar que Jesús había resucitado. Él quería pruebas y demandaba poder poner sus manos y sus dedos entre las llagas de Jesucristo. Pero también la incredulidad se manifiesta en un creyente. Y aunque se escuche contraproducente, la incredulidad ahí está siempre esperando una oportunidad para hacer que el creyente desista de seguir creyendo en Jesucristo. Y esto ocurre solamente durante la prueba, durante la persecución, a través de la lucha, de la tribulación, en un momento complicado. En ese momento el creyente es probado y es tentado por la incredulidad. Y no es que el creyente deje de creer en que Dios existe. El creyente está convencido de la existencia de Dios, está convencido de la palabra de Dios. Pero en medio de la tribulación, en medio de la angustia, puede sentirse que está solo, que está abandonado, que Dios lo ha desamparado, que no hay nadie a su alrededor. En ese momento un creyente puede experimentar un vacío en su corazón y pensar que Dios se ha alejado de él y llega a sentir desconfianza. En ese momento la incredulidad se manifiesta en aquel creyente. Debemos de entender que ningún ser humano está exento de atravesar por momentos difíciles. A través de la vida de cada uno, miles de testimonios podemos notar de personas que han atravesado pruebas, angustias, tribulaciones, pero ninguno estamos exentos de quedar fuera de una prueba, de una angustia, de un momento difícil. Y en cada caso el corazón es probado, la fe es probada. La mayoría de las pruebas son lentas y prolongadas. Tal parece que cuando la persona atraviesa una prueba, una tribulación, no encuentra la salida. Tal parece que no hay un final. Y cada día es más agónico el momento de la prueba. Pero es el momento en que el creyente está siendo probado por el fuego para que su fe sea probada y sea calificada como una fe genuina. Dios nunca aprobaría a una persona en fracción de segundos o al instante. Dios permite que la persona pase por el momento de la prueba. En ese momento sale a reducir la fe o la incredulidad. Cada prueba para cada persona es distinta, pero se requiere tener fe, confianza, paciencia. Se requiere tener prudencia para no emitir juicio ante Dios, sabiduría para mantenernos firmes y salir victoriosos. La amenaza de la incredulidad se puede ocasionar por diversos momentos complicados que atraviesa el creyente. El único fin de la incredulidad es apartar al creyente de la fe en Jesucristo. Algunas personas terminan vituperiando el nombre de Dios, desperdician la oportunidad de ser salvos. Así que la incredulidad no respeta rangos, se manifiesta directamente ante los incrédulos, ante los escépticos, pero también ante los creyentes, siempre buscando una oportunidad de manifestarse. Notemos algunos ejemplos de grandes hombres de Dios que en algunos momentos también fueron tentados con la incredulidad o con la duda. El primer ejemplo que tomaremos es el de Juan el Bautista, conocido como el Elías que había de venir, el precursor de Cristo, la voz que clama en el desierto, el hombre que bautizó a Jesucristo
y que también vio en forma corporal al Espíritu Santo. Juan también escuchó la voz de Dios que le dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan, el hombre que no hizo milagros, pero hizo temblar a muchos religiosos de aquel tiempo. Hizo que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Dios vivo. Juan era un hombre de fe, que predicaba la verdad. Y debido a que predicó la verdad y evidenció el incesto, fue puesto en la cárcel. Y en ese momento fue probado. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otros? La pregunta de Juan causa asombro. Él es el hombre que bautizó a Jesucristo, el hombre que vio al Espíritu Santo en forma corporal como paloma, el hombre que escuchó la voz de Dios. Pero ahora está preguntando: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos otro? ¿Realmente tú eres el Salvador o estamos esperando que aparezca el Salvador? ¿Eres tú el que nos va a libertar o vendrá en otro tiempo el libertador? Esa era la duda y la incredulidad de Juan. Cerciorarse realmente de que si Jesucristo era el Mesías, el indicado, el hombre que Dios había mandado a este mundo para traer libertad. Y es que en un momento de prueba, de angustia y tribulación, miles de preguntas e interrogantes aparecen en nuestra mente. Queremos cerciorarnos de que si realmente aquellos que en su momento afirmamos teníamos razón o estábamos equivocados. Y eso es lo que estaba pasando en la mente de Juan el Bautista. Él quería cerciorarse de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Eso nos hace meditar a cada uno de nosotros y nos preguntamos: ¿quién alguna vez no ha dudado de su salvación? ¿Quién no ha dudado de su ministerio, de su llamado? Podemos darnos cuenta que mucha gente ha dudado, ha sido incrédula a su llamado, a su salvación, a su ministerio, y mucha gente termina alejándose de Dios. Terminan perdiendo la oportunidad de ser salvos. Algunos terminan abandonando sus talentos, sus dones, o los llevan hacia el mundo. Cada circunstancia adversa pone a prueba el corazón y nos lleva a tomar decisiones, ya sea correcta o incorrecta. La incredulidad solamente está esperando una oportunidad para hacer caer a toda persona que no se afirme en la fe, a un creyente. El otro ejemplo que tomaremos es el profeta Elías, conocido como el profeta de fuego, el hombre que desafió a 850 profetas en el monte Carmelo, el hombre que invocó el nombre de Dios para que mandara fuego del cielo. Elías fue el hombre que predijo la sequía por 3 años y 6 meses. También fue el hombre que oró fervientemente para que lloviese nuevamente. Elías fue levantado en un torbellino. Y cuando vemos todas las características de este hombre, pareciera que no hubiera un motivo para que tuviera duda o incredulidad. Las Escrituras nos enseñan que después de tener una victoria muy contundente sobre los 850 profetas, recibió un mensajero de parte de Jezabel, el cual traía una amenaza. Y Jezabel le decía: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como uno de ellos. Es decir, así como los 850 profetas murieron, así vas a quedar tú. Esa era la amenaza que había para Elías. Y el profeta de Dios se levanta atemorizado y empieza a caminar por un camino de día hacia el desierto. Y se sienta debajo de un enebro y deseaba morirse. Y Elías, hablando con Dios, le dice: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres.
El temor de Elías se había apoderado de él. Y ahora Elías deseaba morirse y le pedía a Dios que le quitara la vida. Había un contraste entre el hombre de fe que se había parado en el monte Carmelo con el hombre que estaba escondido en una cueva. Primera de Reyes capítulo 19, versos 9 y 10 dice: y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la pregunta que el Señor le hace. ¿Por qué estás escondido aquí? ¿Por qué te refugias aquí? ¿Por qué estás atemorizado? ¿Por qué huiste? Esa es la pregunta que Dios le está haciendo a Elías. ¿Cuál es la razón por la cual él está en una cueva? Y Elías le responde: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que estaba pasando en el corazón del profeta Elías. Pero Dios tiene una respuesta tanto para Juan como para Elías. Cuando Juan mandó a preguntar si era él el que habría de venir, Jesucristo le dice: vayan y díganle a Juan, los sordos escuchan, los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Esta respuesta de Jesucristo volvió a estabilizar la fe de Juan el Bautista. En ese momento Juan entendió que él no se había equivocado, que realmente aquel hombre que había bautizado era Jesucristo, que todo lo que había escuchado de Jesús realmente era verdad. Ahí estaba el Hijo de Dios haciendo señales y milagros y siguiendo predicando el Evangelio. Igualmente, el Señor tenía una respuesta para el profeta Elías y le manda que salga de la cueva, que siga adelante, que no esté atemorizado, que le haga frente a la adversidad, que se levante nuevamente, y Dios lo prepara para que salga al encuentro y que nuevamente encuentre la paz. Y de esta manera la fe del profeta es restablecida. Todos en algún momento hemos pasado momentos de prueba, de angustia. Aún mismo Jesucristo lo pasó cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Se acercaba el día de su muerte, de su crucifixión, y en una oración agónica en el huerto, sus gotas eran como el gruesor de la sangre. Y ahí, estando en agonía, su oración, le pedía a Dios que lo fortaleciera, le pedía a Dios que si fuese posible pasase de él esa copa, ese sufrimiento, ese dolor, esa prueba. Pero al mismo tiempo le decía que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y es que en el momento de prueba todos deseamos que el dolor pase, que la copa pase, pero al mismo tiempo deseamos hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura que Dios enviaba un ángel y lo fortalecía. Aquel ángel tocaba el hombro de Jesús y era fortalecido. Esa es la clave siempre, seguir confiando, seguir orando, seguir creyendo que en el momento de la prueba realmente no estamos solos. Dice cierto escrito acerca de un hombre que le pidió a Dios que en cada momento Dios estuviera con él. El momento de la prueba, el momento de la angustia, de la tribulación. Y en algún momento de la vida aquel hombre se empezó a quejar contra Dios y le dijo: Señor, tú prometiste estar conmigo en cada momento difícil, en cada momento complicado, en la adversidad. Dice, pero me doy cuenta que estoy solo, porque he visto la arena y solamente he encontrado un par de huellas. Siento que voy caminando solo, que me has abandonado. Pero la respuesta de Jesucristo fue la siguiente: yo prometí estar contigo y nunca te he abandonado. Y esas par de huellas que tú miras no son las tuyas, sino son las mías, las cuales te llevo entre mis brazos. Porque en el momento de la angustia, de la persecución, de la tribulación, en el momento de la prueba, yo te llevo en mis brazos. Porque de mis manos nadie te puede arrebatar. Estamos seguros bajo las alas del Omnipotente, bajo las sombras del Omnipotente. Teniendo la cobertura de Dios tenemos esa seguridad.
de que no estamos solos. No demos lugar a la incredulidad en medio de la prueba. Resistamos, que juntamente con la prueba nos dará la salida. Cuando Jesucristo vio que los discípulos no pudieron expulsar a un demonio de un joven que se encontraba pasando momentos complicados, Él les reprochó la incredulidad de ellos. Y el padre de familia se dirigió a Jesús diciéndole: ayuda mi incredulidad. Y Jesús lo ayudó. Pero también en cierto momento los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Y es ahí donde nos damos cuenta que la persona tiene que ser honesta delante de Dios. Cuando está pasando por incredulidad, decir: ayuda mi incredulidad. No quiero ser un incrédulo, no quiero ser un escéptico, quiero ser un fiel creyente tuyo. Y cuando tenemos poca fe, pedirle: auméntame la fe. Y en cada momento complicado, asegurarnos realmente de que no estamos menguando, que estamos asegurándonos, que estamos anclando nuestra fe en Jesucristo. A pesar de que la prueba sea lenta, prolongada, sea dolorosa, sea agónica, la confianza en Dios no debe de menguar, porque Él nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar. Tengamos en cuenta que no podemos permitir tener un corazón malo de incredulidad que nos aparte del Dios vivo, sino que todo lo contrario, un corazón genuino en la fe que nos acerque al Dios vivo. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.